Up next on Hudson Church. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Tomar sus asientos, amados hermanos. Y no voy a comenzar sin dar la bienvenida a aquellos que nos ven a través de nuestras cámaras y videos. Sean todos muy bienvenidos y bendecidos a este maravilloso segundo tiempo de este domingo. Amén. Y he titulado esta palabra: el Dios de segundas oportunidades. ¿A cuántos Dios nos ha dado más de una oportunidad? Yo voy a levantar mis dos manos y mis dos pies. Amén. Porque ha tenido mucha misericordia de mi vida. Amén. Ha sido muy misericordioso con esta su sierva y no se ha olvidado de mí, así como no se olvida de ti. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Sé que esta es una historia conocida, pero el Señor trajo esta palabra a mí. Yo decía: Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo traiga a tu pueblo? Y el Señor me llevó a Jonás, capítulo 1. Jonás es uno de los profetas menores. Los profetas menores y los profetas mayores en la Biblia se relacionan los menores cuando los capítulos son más cortos. Amén. Y él fue uno de estos profetas menores, pero con un gran significado, con una gran enseñanza que ilustrar y mostrar a nuestras mentes y corazones y al pueblo de Dios. Y vamos a ir a Jonás 1 y vamos a leer la palabra del Señor. Yo la voy a leer. Diga amén. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Él está en este lugar. Yo siento su presencia. ¿Tú la sientes? Yo la siento. Amén. Él está aquí. Bate tus palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra del Señor en esta tarde. El título es: Jonás huye de Jehová. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ponga atención. Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría aquella nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dile a tu hermano que está de tu lado: no te duermas. Dile: no te entretengas. Abre tu oído en esta tarde. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué tienes, dormilón? Le dijo el patrón del barco. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venir y echemos suertes. La suerte, amados hermanos, en la Biblia en aquellos tiempos se echaba para tomar una decisión. Y ellos en fe creían que era Dios quien decidía en ese momento. Cuando había una decisión que estaban inseguros, no sabían qué hacer, pues ellos echaban suerte. Amén. Y en esta ocasión lo hicieron también. Echaron suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Ay, 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 Jonás. No te ibas a escapar de esta, mi amigo.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad a vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Sabe usted que Jehová hace lo que Él quiere? Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Amén. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a causa de Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un plan. Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué palabra tan poderosa, hermanos? Un libro importante en el Antiguo Testamento, la historia del profeta Jonás, llamado a predicar y finalmente tragado por un gran pez. El pez, amados hermanos, fue el primer símbolo de los cristianos en la antigüedad. En el símbolo secreto ellos venían y trazaban un arco en la tierra. Y si la otra persona trazaba el arco en forma de un pez, se identificaba como cristiano. Porque ellos eran perseguidos por causa de Jesús. Y entonces este símbolo del pez, mire usted, cómo la palabra de Dios no se contradice en absolutamente nada. Y como todo concuerda y engrana porque es la palabra del Señor. Jehová pudo haber preparado cualquier otra especie dentro de ese mar. Dentro de todas las criaturas. Pero fue un pez. Un gran pez. Aleluya. No fue una ballena. Creemos, ¿verdad? Muchas iglesias dicen que fue una ballena porque la ballena es un pez inmenso. La Biblia no describe con exactitud qué tipo de pez era. Simplemente que era un gran pez. Amén. Aleluya. Este gran pez usado como tipo de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras declaran que estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de este gran pez. El relato entero fue autenticado por el propio Jesucristo. Un libro extremadamente, amados hermanos, apropiado para estudiar a la luz de las condiciones mundiales actuales. En este libro vemos el llamado que Dios le hace a Jonás para salvar a una gran ciudad. Dios le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregonar significa hablar alto, gritar, anunciar en voz alta, algo que usted quiere que todo el mundo escuche. Así como lo estoy haciendo yo hoy un poquito. Para que todo el mundo me escuche. Un defecto cubánico. ¿Verdad que sí? Los cubanos hablamos alto. Perdón por eso. Pues esto era lo que hacía Jonás y no era cubano. Pregonar el evangelio. Estaba diciéndole Dios, levántate Jonás y ve a Nínive. Nínive no era una ciudad pequeña. Había un gran trabajo que este hombre tenía que hacer. Dice que se demoraba 3 días en recorrer aquella ciudad porque era grande en extremo, llena de murallas, con más de 120,000 habitantes. No estamos hablando de una población pequeña, eran grandes, una ciudad grande, más de 120,000 habitantes, describe la Biblia en el capítulo 4, en el último versículo.
Y Dios había escogido a Jonás para que Jonás hiciera este trabajo, amados hermanos. Cuando Dios te llama, amada iglesia, siempre hay una buena razón. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Cuando Dios te pide que hagas algo, hay una buena razón. Hay una gran bendición detrás de ese llamamiento que Dios te está haciendo. Dios no llama a nadie al azar. Dios no escoge cosas por gusto. Hay propósitos en Dios. En Dios no existen casualidades. Y Dios quería que Jonás fuera y le predicara a esta gran nación. Nínive era una nación pecadora, un pueblo pecador. Dice que la maldad había subido a la presencia de Dios. Se describe Nínive como una ciudad idólatra, cruel, opresora de otros pueblos, con una corrupción moral elevada, una brutalidad máxima. Dice que atacaban a sus enemigos y los masacraban. Es decir, que no tenían piedad de ellos. Y Jonás sabía esto. Y vamos a ver más adelante el comportamiento de Jonás, amados hermanos. Pero quiero decirte hoy que hay una buena razón por la cual Dios te está llamando. Hay una razón especial por la cual Dios te llama delante de su presencia. Dios quería salvar aquella ciudad. Había comenzado la cuenta regresiva para Nínive. Le quedaban solo 6 semanas, 40 días. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Jonás, aleluya. Esta cuenta regresiva había comenzado, el reloj había comenzado a marcar el tiempo para los ninivitas. Aleluya. Y había esperanza para esta ciudad. Pero descansaba esta esperanza en este profeta llamado Jonás, al cual Dios había llamado y había salido huyendo de su presencia. Él no quería la responsabilidad que Dios le estaba entregando en sus manos. No quiso obedecer a la voz del mandato de Dios. Jonás creía que él se podía escapar de Dios. Y el pastor mencionaba hace unos minutos atrás, ¿cuántos en algún momento de nuestra vida hemos jugado con Dios? ¿Cuántos hemos creído que podemos escaparnos de Dios? ¿Cuántos hemos creído que podemos burlar a Dios? No se equivoque, amado hermano, Dios no puede ser burlado. No se equivoque, amado hermano, con Dios no se juega. Dios está en medio de su santo templo y cae delante de él toda la tierra. Ante la autoridad de Dios todo se sujeta. Todo dominio, todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo se sujeta ante la autoridad de Dios. Amén, aleluya. Y esto trae a mi memoria el Salmo 139, aleluya, versículo 7, cuando David expresó: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, expresó David. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que no podemos escapar de la presencia de Dios. No existe el lugar donde usted se puede esconder de su presencia. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, está en todas partes, todo lo sabe, todo lo conoce. Aleluya. Pero Jonás todavía no había experimentado. Jonás necesitaba aprender una lección. Aleluya. Jonás, dice la escritura, que se metió en el interior de aquella barca y estaba durmiendo, pensando que se iba a escapar de lo que venía.
the world doesn't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amen? Pero no, Jonás, qué equivocado tú estabas. Ya Dios tenía tu lección preparada. Amén. Si lo aplicamos a la actualidad, amados hermanos, Jonás representa a la iglesia durmiente. Hay muchas iglesias durmiendo, esperando para mañana cuando pueden hacer las cosas hoy y ahora. Aleluya, hoy y ahora. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sabe por qué? Porque el mañana no le está garantizado a nadie. Es hoy y es ahora. Nínive representa, amados hermanos, el mundo perdido tambaleándose al borde de la condenación y la destrucción. Dios puede ver la condición de tu corazón. Vio la condición de Jonás, desobediente y rebelde. Él vio la condición de su corazón cuando él le dio una orden y le dijo que se fuera hasta Nínive. ¿Y qué hizo? Se fue a Jope. Dios le dijo que fuera al este y él se fue al oeste. Comenzó a separarse de la voluntad de Dios. Comenzó a hacer lo que a él le daba la gana. A caminar en su propia voluntad y no obedecer la voz de Dios. Muchas veces esto sucede en nuestras vidas, amados hermanos. A veces consciente o inconscientemente comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a descarriarnos de los caminos de Dios. Y aquí solo hay dos opciones. O usted sube a un nivel más elevado en la presencia de Dios, o usted se aparta de los caminos de Dios. La palabra de Dios es clara. O usted es frío o usted es caliente. Pero si usted es tibio, Dios le vomitará de su boca para afuera. Dos opciones para la iglesia del Señor. O usted es frío o usted es caliente. Pero tibio, tibio te vomitará el Señor de su boca. En Apocalipsis 3:15 vemos esto y vamos a leerlo rapidito. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Amén. Jonás comenzó a descuidar su vida con el Señor. Comenzó a seguir sus propios deseos, su propia voluntad. Yo no quiero hacer esto, Señor. Yo no quiero porque ellos son malos. Ellos han hecho muchas cosas malas. Son mis propios enemigos porque él era hebreo. Yo quiero que tú los destruyas y acabes con ellos. Eso era lo que había en el corazón de Jonás. Léase lo que dice el capítulo 3 en casa y capítulo 4. No quería, porque él sabía que Dios es qué cosa, grande en misericordia. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Jonás no quería, amados hermanos, porque él temía que Dios perdonara a Nínive y que se arrepintiera del mal que había dicho que les haría. No podemos descuidar nuestras vidas con el Señor, porque cuando esto sucede, amados hermanos, damos pies y abrimos puertas para que el enemigo entre con otras cosas a nuestra mente, trayendo sus mentiras y sus artimañas. Nos volvemos perezosos para orar, para leer la Biblia. No queremos obedecer ni hacer la voluntad de Dios. Y vamos enfriando nuestra vida espiritual y descuidándonos.
Dios tuvo más problemas para conseguir que su siervo Jonás fuera a predicar a Nínive que para lograr que toda Nínive se arrepintiera. Había un problema en Jonás. No quería hacerlo, se estaba resistiendo al mandato que Dios le había dicho que hiciera. Pero Jonás sufrió, aleluya, la consecuencia de su desobediencia, amados hermanos. Cuando aquel gran pez se tragó a Jonás, Jonás describe en el capítulo 2 todo como fue cuando cayó a las aguas, ¿verdad? Todo lo que él pudo experimentar en su corazón. Y Jonás encontró algo importante dentro del vientre de aquel pez. ¿Sabe qué fue? Su lugar de oración. Su lugar de oración. Diga conmigo, mi lugar de oración. ¿Dónde está tu lugar de oración? Jonás tuvo que pasar por este proceso para volver a encontrarse con Dios. Dios tuvo que poner a ese gran pez ahí para que lo tragase. Ese pez no fue un accidente. Ese pez no fue una casualidad. Usted no es un accidente. Usted no es una casualidad. Usted está hoy aquí porque Dios le place que usted esté aquí hoy. ¡Aleluya! Dentro del vientre de aquel gran pez, Jonás se acordó de su Dios. Jonás se acordó de su Dios. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová Dios? Mandó al pez. Y este pez vomitó a Jonás en tierra. Quizás muchos de ustedes no creerían esta historia si no estuviera en la palabra de Dios. Pero como está en la palabra de Dios, usted y yo sabemos que todo lo que está escrito aquí es verdad. Y que todo lo que el Señor, aleluya, a través de sus siervos y a través de la inspiración del Espíritu Santo, permitió que escribieran, es verdad. Porque Dios es verdad. Dios es verdad y Él es veraz en nuestras vidas. Dios es veraz. Aleluya. Te alabo, Señor. El Señor corrige nuestras vidas, amados hermanos. El castigo de la desobediencia de Jonás. Aleluya. Cuando Dios nos castiga, podemos estar confiados porque la misericordia de Dios siempre está presente en medio de su corrección. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 4 al 11. Aleluya. Vamos a leerlos todos juntos, léalo conmigo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, diga conmigo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La disciplina del Señor es provechosa. Dígaselo al hermano que está de su lado. La disciplina del Señor es provechosa. Es para hacerme santo como Él es santo. Su gracia y su misericordia, aleluya, siempre nos acompañan en medio de esa corrección, porque no nos da como lo que merecemos, conforme a lo que merecemos por nuestros pecados, sino que tiene misericordia de nosotros. Amén. Jonás experimentó esta misericordia sobre él. Quizás cuando ya estaba ahí en tierra firme, dijo, bueno, Señor, hasta aquí llegué, se acabó, toqué fondo, llegué a mi límite, ya no me vas a usar más. ¿Sabe lo que sucedió? Has equivocado, Jonás. Levántate. Nuevamente vino la palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Y esta es la segunda oportunidad que Dios le dio a Jonás. Dios hoy quiere darte no una, no dos, quiere darte muchas oportunidades a tu vida. Él quiere que tú te levantes, que tú camines, que tú obedezcas su palabra, que tú ores, que tú le busques, que tú seas caliente en la presencia del Señor. Aleluya. Que tú te entregues a Él, que tú te consagres a Él con todo tu alma, con todo tu ser. Él quiere que tú busques tu lugar de oración. Dios quiere en esta tarde, amados hermanos, bendecir tu vida. No esperemos estar en situaciones anormales como lo estuvo Jonás dentro del vientre de aquel gran pez para orar a Dios, ¿verdad? Podemos orar en cualquier lugar. Aquí en la casa de Dios, en su hogar, dice la palabra de Dios que entrado en su aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre Celestial, clama a Él que te ve en lo secreto y te recompensará en público. Aleluya. Finalmente, amados hermanos, Jonás obedeció la voz del Señor. Aleluya. Después de todo lo que él había transitado, de lo que había experimentado, pudo experimentar la bendición de Dios, porque en Nínive, ¿sabe qué ocurrió? Hubo un gran avivamiento. Muchas veces detrás de nuestros fracasos, muchas veces detrás de nuestras caídas, ¿verdad? Detrás de nuestros lamentos vienen nuestras mejores batallas. Aleluya, vienen nuestros mejores éxitos para nosotros. Y Dios no quería a otra persona, lo quería a Él. Dios te quiere a ti. Dios me quiere a mí. Él no quiere a otra persona, Él te quiere a ti. Lo que Él ha diseñado y preparado para ti es para ti. Tómalo en tus manos en esta tarde, iglesia. Aleluya. Dios tenía un plan preparado para él. Y en Nínive ocurrió un gran avivamiento. Todos allí, cuando Jonás entró por aquella ciudad y comenzó a pregonar, dice que los hombres todos creyeron. Y no solo los hombres, llegó a oídos del rey, de la máxima autoridad. ¿Y qué hizo este hombre como máxima autoridad? Mandó a todo el pueblo, hombres, niños, que se vistieran de cilicio y de ceniza y que oraran fuertemente, dice la palabra de Dios, fuertemente, que se arrepintieran de la rapiña que había en sus manos, del pecado de sus corazones. Aleluya. Te animo, amada iglesia, que ores fuertemente en lo profundo de tu corazón, que busques a Dios, aleluya, donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas, que obedezcas su palabra, aleluya, y que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Que no te resistas más, que prediques su palabra, aleluya, a toda criatura. Dios te bendiga, amada iglesia.